Cordial saludo para todos, mi nombre es Yorlen Cuesta y en este momento voy a dar respuesta a la pregunta realizada de cómo el poder ejercido por algunas personas o grupos sociales han ocultado la verdad ante la sociedad. En muchos momentos de la historia de Colombia, los gobiernos de turno han utilizado el poder político para poder silenciar o reprimir toda persona o grupo que cuestionara o buscara respuestas de las dudas sobre el gobierno. Esto se vio reflejado en la persecución de manera directa a los líderes, a los opositores, a los periodistas, a los críticos y a los activistas sociales, lo que constituyó un ambiente de la verdad silenciada con el poder de la fuerza. ¿De cuál fuerza estamos hablando? Hablamos de las fuerzas políticas, de las fuerzas militares y de algunos grupos al margen de la ley. A pesar de los diferentes problemas sociales y de las necesidades económicas que atravesaba el país, que no eran pocos, el discurso oficial o la narrativa de los gobiernos era minimizar en su efecto o negar todo por lo que estuviera pasando la población. Mostrar una imagen positiva ante los medios de comunicación que no reflejaban la realidad que se vivía en el país, realidad que por supuesto era bastante triste, ocultando con ello las dimensiones desafiantes que enfrentaban la población civil en los diferentes contextos sociales y económicos. Muchos de nuestros campesinos fueron asesinados en sus tierras por robarles, por quitárselas. Es por esto que mucha de la historia se encuentra escondida en el recuerdo de los colombianos, afectando aún a las nuevas generaciones y esperando que un día podamos verla o podamos conocerla para no volver a repetirla, ya que esto, por el transcurrir del tiempo, nos ha hecho daño y se ha convertido en una verdad silenciosa y dolorosa. Hola, mi nombre es Francis Joana Contreras Buitrago, hago parte del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea y en esta ocasión estaremos compartiendo sobre la historia de 1958 a la era Uribe, en donde tenemos como base la siguiente pregunta: ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Al transcurrir de los años en Colombia, desde 1958 hasta la era de Uribe, el poder político ha aplicado diferentes métodos para nublar y desdibujar la categoría de verdad en el entramado social, en diferentes aspectos, como la corrupción. Esta ha sido uno de los grandes problemas constantes de la historia de Colombia, lo cual algunos actores de poder han aprovechado esta situación para anular y manipular la verdad y ocultar prácticas ilícitas, escondiendo información importante y pruebas para amparar y defender a estas personas que son responsables de cometer estos actos, dejándolos en impunidad, lo cual daña la confianza, cambiando la percepción de la verdad en la sociedad. También podemos hablar sobre la represión, en donde diferentes etapas de la historia colombiana se ha establecido un control social y político en donde se ve la persecución y amenazas contra grupos opositores y líderes sociales que han levantado su voz para desdibujar la verdad sobre la violación de los derechos humanos, aterrorizando a toda una sociedad, impidiendo la búsqueda de verdad y justicia. También podemos nombrar la libre expresión. Hay muchas personas que han trabajado en pos de la verdad como periodistas, defensores de derechos humanos, poderes políticos, han hecho todo lo posible para callarlos y así desdibujar la verdad en el entramado social, lo cual afecta de manera específica la memoria individual, colectiva y histórica, generando confusión en la sociedad colombiana. Es importante entender que lo mejor que puede llegar a pasar es una transformación en donde se dé rendición de cuentas, se conozcan y se pueda acceder a información efectiva y poder contribuir y fortalecer la democracia, a la justicia en la sociedad colombiana. Buenas tardes, soy la estudiante Vanessa. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de 1958 a la era Uribe. Bueno, la pregunta que nos hacen es ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en entramada social? Bueno, durante el periodo de abarca desde 1958 hasta la era de Uribe, varios actores de poder han intentado nublar o desdibujar la categoría de verdad con el entramado social a través de diversas estrategias. Estas incluyen la manipulación de la información a través de medios de comunicaciones controladas por el gobierno o intereses particulares.
la censura de la prensa independiente, la difusión de desinformación y propagandas, y la represión de la disidencia. Estas fuerzas han contribuido a crear narrativas alternativas y confundir a la población. De igual forma, hay unas estrategias que incluyen: la primera, manipulación de la información; la segunda, la represión y censura; la negociación de la realidad y la corrupción. Bueno, en la manipulación de la información podemos decir que son los poderes que han utilizado medios de comunicación y propaganda para difundir información sesgada o falsa con el objetivo de influir la percepción de verdad por la parte de la sociedad. En la segunda, de la represión y censura, podemos decir que son momentos de la historia que se han utilizado medidas represivas y para silenciar a aquellas que intentan revelar la verdad o expresar opiniones contrarias al poder establecido. La tercera, negación de la realidad. En ocasiones son poderes o la existencia de problemas o situaciones que afectan a la sociedad con el fin de enfrentar la consecuencia de las acciones o políticas. La corrupción, última, es la que ha sido una forma en la que los poderes dibujan la verdad, ya que se utiliza recursos políticos o públicos de manera indebida y se ocultan los actos ilícitos para mantener el control y evitar que salgan a la luz. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Johannes Poas Peinado. Desde 1958 hasta la era Uribe, a lo largo de la historia colombiana se han observado diversos intentos por parte del poder o los poderes de distorsionar o confundir la noción de verdad en la estructura social, utilizando estrategias como manipulación de la información, debido a que los poderes han empleado medios de comunicación y propaganda para difundir información parcial o falsa con el propósito de influir en la percepción de la verdad por parte de la sociedad. Represión y censura, debido a que en ciertos momentos históricos se han aplicado medidas respectivas y de censura para silenciar a aquellas que intentan revelar la verdad o expresar opiniones opuestas al poder establecido. Está la negación de la realidad, porque en ocasiones los poderes han negado la existencia de los problemas o situaciones que afectan a la sociedad con el fin de evitar afrontar las consecuencias de sus acciones políticas. Y por último, considero también que está la corrupción, debido a que la corrupción ha sido una herramienta utilizada por los poderes para distorsionar la verdad mediante el uso indebido de los recursos públicos y el encubrimiento de los actos ilegales con el fin de mantener el control y evitar que estos salgan a la luz. Estas son las tácticas empleadas que utilizan el poder para oscurecer o confundir la noción de la verdad en la estructura social durante la historia colombiana desde 1958 hasta la era Uribe. Es obtener una comprensión más clara de la realidad. Gracias. Hola, cordial saludo, tutora y compañeras. Mi nombre es Andrea Carolina Morales Tolosa. En la historia de 1958 a la era Uribe, el poder o los poderes que han querido nublar la categoría de verdad en el entramado social son, primero, las desigualdades. El país cambiaba, pero seguía persistiendo las desigualdades en el campo, en materia social y económica. En las ciudades muchas personas se beneficiaban, pero otras eran excluidas. Había mucha desigualdad debido a que el país crecía económicamente, había una parte la cual estaba mal económicamente, entonces había mucha exclusión. En algunos barrios crecían económicamente, pero en otros lugares donde había personas que carecían de empleo, de servicios, de protección, de salud y de criminalidad. Los campesinos eran excluidos debido a que había unos epicentros económicos en el país. Segundo, la oligarquía produce descontento. Había mucho descontento en los colombianos. Durante el Frente Nacional decían que la oligarquía había monopolizado el poder y había excluido a muchos partidos. Ante esto se creó un movimiento revolucionario liberal. Tercero, el surgimiento del narcotráfico. El comercio de drogas fue un asunto de mafias. Esto ocurrió durante los años 80 y 90 y la historia de Colombia fue afectada por el narcotráfico. Los narcotraficantes también forzaban a campesinos a abandonar sus viviendas, abusando del poder. Cuarto, las guerrillas. Muchas personas, debido al descontento, se unieron a autoridades
formaron las guerrillas de Colombia para la lucha de clases. Vieron violentos enfrentamientos, se trataban de grupos pequeños con dificultades económicas débiles, personas que se unían a guerrillas para luchar contra el poder del Estado. Estas guerrillas hicieron mucho daño a Colombia. Gracias, que Dios las bendiga.